les quiero hablar de un privilegio que nadie te puede quitar, hermano. Aleluya, Nadie te aleluya. puede quitar. Mateo 27, 51. Dice la palabra del Señor, voy a leer desde el 51 al 54, en Mateo 27. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor, por esta noche, Señor, maravillosa, que nos das este privilegio de estar aquí en tu presencia, Señor, y pidiéndote, Señor, que seas tú, Señor, llevando esta palabra, Señor, llevando el control de este culto, Señor. Que sea tu poderoso Espíritu llenándonos, Señor, a cada uno de nosotros, abriéndonos el entendimiento, Señor, para poder recibir este alimento espiritual, Señor. Ayúdanos, Señor, esta noche. Sé tú, Señor, hablándonos a través de estos labios, Señor. Que seas tú, Señor, en todo momento, Padre. Te agradezco estos momentos, Señor, que me permite, Señor, hablar de ti, de dar este testimonio de tu poder, de tu grandeza, de tus maravillas, de tu majestuosidad, Señor. Oh, mi Señor, y todo esto, Señor, es para tu honra y gloria, Señor. Oh, Señor, nosotros no buscamos grandeza, Señor, porque tú eres el más grande y solamente queremos servirte, adorarte y glorificar tu nombre, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Oh, Señor, gracias, Señor. No con fábulas, Señor, sino con tu palabra, Señor. Venimos esta noche. Ayúdanos, Señor. Sé tú, Señor, con nosotros. Sé tú, Señor, conmigo esta noche. Ayúdame a llevar esta predicación en tu nombre precioso, mi Señor Jesús. Amén. Amén, 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 aleluya. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Hoy en día, mis hermanos, tenemos muchos privilegios que los hemos hecho menos. Muchos privilegios que nos da el Señor, hermanos. Muchos privilegios que nos da la palabra de Dios. Amén. Pero a veces solamente escogemos unos. Los que son más predicados, los que son más sacados a relucir. Entonces nosotros a veces no alcanzamos toda la bendición de Dios porque nos han encasillado en un solo sistema de predicaciones, en un solo lugar. Entonces nosotros tenemos que entrar en toda la palabra de Dios, no solamente en los versículos que nos convienen, en los versículos que se oyen bonitos, en los versículos donde nosotros nos sentimos bien, sino tenemos que entrar a toda la palabra de Dios. Hoy quiero hablar de este privilegio que nadie te puede quitar, hermano. Como acabamos de escuchar ahorita, o sea, porque se ha hecho algo cotidiano, ¿verdad? Nos han enseñado, nos han predicado la oración, nos han predicado la adoración, nos han predicado la alabanza, nos han predicado de todas estas cosas, pero también tenemos que ver algo que es algo que nadie nos puede quitar. No importa dónde se encuentre usted, no importa si está en la cárcel, no importa si está enfermo, no importa dónde usted se encuentre, pues nadie le puede quitar, mis hermanos. Tenemos libertad de adorar y alabar a nuestro Dios con toda libertad, sin temor a ser perseguidos, ¿verdad? Aquí en este país. Libertad de hacer nuestro culto cuando lo deseemos. Bautizar en el nombre de Jesús, ya sea aquí en la iglesia o en algún río, o hasta podemos ir nosotros que estamos privilegiados de vivir cerca del mar, hasta podemos ir al mar. Claro que estamos en un país privilegiado, sabemos que no todos los países son iguales. En algunos esto está prohibido. Pero una cosa sí les puedo asegurar, que hoy, mis hermanos, gozamos de un privilegio que aunque residas en alguno de estos países donde son perseguidos los cristianos, y hay algo que no te pueden quitar, hay algo que no te pueden quitar. Ningún gobierno o persona humana nos puede quitar
Quizá te prohíban el no congregarte, el no poder predicar este evangelio de salvación públicamente. Te podrán prohibir entrar en los atrios de la casa de Dios, de entrar al lugar santo, pero algo que no te pueden prohibir es estar en el lugar santísimo. Aleluya, Amén. aleluya. ¿Por qué? Gloria, Porque gloria, cuando el gloria. Señor se entregó, ese velo se rasgó. Amén. Para que todos tengamos ese privilegio de entrar al lugar santísimo, mis hermanos. Como podemos leer ahorita en estos versículos de Mateo, nos damos cuenta que para que tengamos este privilegio de entrar al lugar santísimo, no fue un acontecimiento sin precedentes. Este privilegio que tenemos hoy costó una gran cantidad de sangre, mis hermanos. Y no una sangre de cualquier, no fue una sangre de un animal como se hacía anteriormente. No fue sangre de un toro, no fue sangre de un cordero, sino que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El cordero que quita el pecado del mundo, mis Amén, hermanos. aleluya. Un sacrificio del cordero que quita el pecado del mundo. Y en este acontecimiento el mundo entero se estremeció, mis hermanos. Lo acabamos de leer. Les digo, a veces no ponemos atención a lo que leemos. ¿Qué es lo que sucedió en esos momentos? Lo acabamos de leer. Un sacrificio que hizo el Señor, pero que estremeció a todo el mundo. Amén, en esos aleluya. momentos. Cuando nuestro Señor Salvador Jesucristo entregó su Espíritu, ¿qué dijo? Vamos ahí a Juan 19:30. Si usted se mete, como si, vamos a decir que usted estuviese en esos momentos, Aleluya, aleluya. en esos momentos que el Señor consumó su trabajo que vino a hacer en la tierra como hombre, cuando Él se entregó completamente y su espíritu salió entregó su espíritu, 19:30. Cuando Él entregó el espíritu, ¿qué es lo que sucedió, hermanos? Lo acabamos de leer. ¿Qué sucedió? La tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Leamos cómo dice en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo. Amén. En voz alta, si lo Amén. leer. Bien. Amén. Cuando Jesús. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Amén. Entonces en ese momento fue cuando el velo se rasgó de arriba abajo, hacia abajo, dejando libre la entrada al lugar santísimo. Y hubo un gran estremecimiento en el mundo, la tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos se levantaron. Hubo tinieblas en la tierra, el sol oscureció. Esto sucedió como a la hora sexta, dice la Escritura, que en nuestro tiempo serían como las 12 del día. Amén. 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 Antes de que nuestro Señor Jesús dijo, consumado es, y ese velo se rasgara en dos, no cualquiera podía entrar al lugar santísimo. Los sacerdotes entraban al lugar santo, y solo el sumo sacerdote, y solo una vez por año, podía entrar al lugar santísimo para pedir por todo el pueblo de Israel y también por él. Solamente una vez al año podía entrar. Ahorita vamos a ver en qué tiempo era. Pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por la ignorancia. Eso ustedes lo van a encontrar en Hebreos 9:7. Imagínense, hermanos, haber vivido en esa época. Ahorita estamos privilegiados, tenemos una gran ventaja a comparación de este pueblo en esos tiempos que vivían bajo la ley. Podemos ver lo difícil que era para poder arrepentirse de los pecados. Si usted pecaba, tenía que esperar todo un año hasta que llegara el día de la expiación, que es el día que hacen esta... Es cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a pedir por todo el pueblo pecador y por él mismo. En ese día tenían que tener todo preparado porque no se trabajaba, mis hermanos. Se abstenían de todo, placer físico, no se comerciaba, no se manipulaba dinero, era un día de ayuno y oración, era el último día para ponerse a cuentas con Dios, para pedir perdón y arrepentirse de todo lo malo que hubiese hecho ese año anterior. Y así empezar el próximo año limpios de pecado y culpa. Se conoce como
¿Y saben qué es no es nada curioso, es sino cosas de Dios? Esta celebración se conoce como Yom Kippur, que es conocida como el Día del Perdón o Día del Arrepentimiento Judío. Y saben que hoy que lo atacaron es lo que estaban celebrando, es lo que iban a celebrar. Por eso lo hicieron de esa manera el ataque, para no darles paz en este día en el que no deben de hacer nada, en el que se ponen a cuentas con Dios. Este día por eso lo escogieron los enemigos para atacarlos. Es el día, como les digo, se llama Yom Kippur, es conocido como el Día del Perdón o Día del Arrepentimiento Judío. Es la festividad religiosa más sagrada para los judíos, incluso más que el Año Nuevo. Este es el día más sagrado para ellos. Ha de haber sido algo desesperante, ¿no? Que cometes un pecado y te tienes que esperar hasta este día para arrepentirte, para poder ponerte a cuentas con el Señor. Imagínense cómo andaban las personas y cometían pecados graves, no podían estar tranquilos. ¿Podían qué? Podían hacer otras muchas cosas, pero no se podían arrepentir, no podían hasta que fue este día cuando el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Tenían que pasar todo este tiempo con ese pecado, arrastrándolo, y tenían que estar, ¿qué? Llevando su pecado hasta esperar, hasta ese día, que es el día en el cual ellos podían entrar y darle estas cosas al sumo sacerdote, y que el sumo sacerdote pudiera entrar. Algo desesperante, especialmente para aquellos verdaderos creyentes que pecaban y les rehuía el pecado. Porque me imagino que igual que hoy había personas que no les importaba, pecaban y seguían pecando, no importaba que hasta que llegase el día. Y al cabo, a lo mejor pensaban de esa manera, al cabo de ese día me arrepiento de todo lo que hice, como muchos lo dicen hoy todavía. El día que me vaya a morir, ¿qué dicen? Me arrepiento y el Señor me perdona, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Es así decían, dicen muchas personas. Así es que a los que no les importaba, no tenían ese corazón para sentir el pecado que estaban cargando. Pero los que verdaderamente eran creyentes y que tenían un corazón dispuesto al Señor, ellos sufrían todo ese año hasta que llegase el día para ponerse a cuentas con el Señor. Aún más, ya que vivir todo el año con ese peso sobre ellos y aún más toda su vida, ya que dice la palabra que esos sacrificios de los toros, de los machos cabríos, lo que fuera ofrecido, cualquier animal que fuera ofrecido para los pecados, solo los limpiaba del cuerpo, o sea, superficial, pero no del alma y del espíritu. El pecado seguía ahí. El pecado solamente era cubierto por esa sangre que derramaban de estos animalitos, pero no cubría, o sea, no desborraba los pecados. Porque la sangre dice en Hebreos 10, 4, 7, del 4 al 7, vamos a buscar Hebreos. Hebreos 4 al 7, 10. Hebreos 10. Ahí no lo dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. Amén. Este es nuestro Señor Jesucristo. Él fue el único que pudo venir a entregarse para que verdaderamente estos pecados sean borrados. Así es, mis hermanos, la sangre de esos animales sacrificados solo cubría los pecados, pero no los quitaba, o sea que no se borraban, seguían arrastrándolos como una carga muy pesada hasta el final de sus días. Pero este día que la sangre del Cordero sin mancha fue derramada una vez y para siempre, ya no hay necesidad de que vayamos a buscar a un sacerdote para que
interceda por nosotros. Hoy dice así su palabra en Hebreos ahí mismo, en Hebreos 10, pero el 19. A hoy en este día, mis hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por esa sangre derramada, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es su carne que entregó, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. 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 Hoy, mis hermanos, tenemos este gran privilegio. Ya no hay necesidad de sacerdotes, ya no hay necesidad de un sumo sacerdote, por el que la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores y Dios misericordioso, Amén. ese día, con esa sangre derramada, se rompió ese velo de arriba hacia abajo. Ese velo que no era otra cosa que la separación del hombre con Dios por el pecado. Pero ese día, mis hermanos, que Él se llevó esos pecados en esa cruz. Todos nuestros pecados se los llevó en esa cruz, mis hermanos. El mundo entero se estremeció. Imagínense el pecado tan grande. El mundo entero se estremeció. ¿Por qué? Porque le estaban arrebatando a todos los que le servían al mundo. Le estaban arrebatando a todos los que eran, ¿qué? Usados por el enemigo. Ese día, ¿qué estaba haciendo el Señor? Llevándose todos nuestros pecados en esa cruz. Entonces el mundo se estremeció, por eso se oscureció, por eso sucedieron todas estas cosas. Estábamos siendo arrebatados del maligno, estábamos siendo sacados de donde estábamos nosotros, separados de Dios por el pecado. Cuando ese velo se rompió, hubo la entrada. Podemos entrar tranquilamente. Tenemos un gran privilegio, Amén, hermano, que no amén. tuvieron nuestros Aleluya, antepasados. aleluya, Cristo vive. El mundo entero, como les digo, se estremeció, tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos se levantaron. Hubo tinieblas en la tierra, el sol oscureció. Esto sucedió porque el pecado que nos separaba de Dios fue cautivo. O sea, Él lo apresó en esa cruz. Y nos da hoy ese privilegio de poder entrar todo el que quiera y se arrepienta. Y a cualquier hora, ya no tenemos que esperar todo un año hasta el día de la expiación o un día específico, sino cuando usted esté listo, usted entra a ese lugar santísimo y se arrepiente, y con un corazón constrito y humillado, nuestro Rey de Reyes no lo despreciará. Los recibirá sin tener consecuencias de muerte, sino que hoy cuando usted entra a este lugar santísimo, recuerden que anteriormente morían si entraban y no estaban limpios, si estaban en pecado. Se tenían que purificar, creo que 7 días antes de entrar el sumo sacerdote. Se tenía que purificar, tenía que estar en oración, no podía tener relaciones con su esposa, no podía tener nada de esas cosas, porque él tenía que entrar limpio. Si entraba sucio, podía morir. Amén. Amén. Entonces, nosotros hoy, mis hermanos, es diferente. Podemos entrar a ese lugar santísimo, arrepentirnos, Amén, con un corazón constrito y humillado, y nuestro Rey no los despreciará, los recibirá sin tener consecuencias de muerte, sino que hoy, cuando usted entra a ese lugar santísimo, en la presencia de nuestro Salvador, usted muere, pero al pecado. Amén. Amén. Y recibe vida, y una vida en abundancia. Amén, aleluya, aleluya. Es totalmente diferente, un gran Gracias. privilegio a comparación de estas personas que vivían en la ley. Hoy en día yo creo que muchos creyentes en Cristo aún no están tomando este privilegio a su máxima capacidad. Miren, mis hermanos, no sé cómo explicarlo. Tenemos el privilegio de estar en la presencia de Dios vivo sin ninguna consecuencia. ¿Recuerdan a Moisés cuando pidió a Dios que le mostrase su gloria? El Señor le contestó, dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y Moisés solo miró la espalda de nuestro Dios. Nosotros podemos ver la gloria de Dios vivo cada vez que estemos dispuestos a verla en el Aleluya. tiempo de necesidad y en tiempo de paz y gozo. No importa si está en necesidad o si está gozoso, usted puede entrar a ese lugar santísimo y adorar al Señor. Amén. Usted puede agradecerle al Señor. Gracias, No Jesús. tiene que estar en necesidad. Muchos esperan
un año hasta que viene la necesidad, hasta que vienen las pruebas para entrar al lugar santísimo, cuando podemos entrar todos los días, hermanos, a ese lugar Amén, santísimo, aleluya, porque el Señor aleluya. entregó su sangre para que nosotros tengamos ese privilegio, Gracias, mi como les Jesús. digo, un privilegio que Gracias. nadie nos puede quitar. Podemos estar encarcelados, podemos estar en un país donde prohíben el congregarse, podemos estar en el hospital, podemos estar en cualquier lugar. Que no podamos, no necesariamente tenemos que ir al templo como lo hacían esos hombres y ver a un sacerdote y al sumo sacerdote para decirle, intercede por mí, he pecado. No, nosotros podemos entrar en cualquier lugar que estemos. Aleluya. No importa la situación, no importa el momento, usted solamente camina delante del Señor, se arrepiente si ha pecado o si no ha pecado, si está en necesidad, le pide al Señor que le ayude en esa necesidad que está pasando, sin necesidad de intermediarios, hermano. Aleluya. Es un privilegio, Cristo como vive, le digo, que Cristo nadie vive. le puede quitar. Gracias, Solamente Señor. usted, si usted se detiene. Si usted no quiere caminar hacia adelante, si usted no quiere estar en la presencia del Señor, usted es el único que se detiene. Nadie más se lo puede quitar. Amén. Amén. Es un privilegio grande, hermano. Aleluya. Es algo grandioso el poder Amén. estar Cristo de esa vive. manera en la Gracias. presencia del Señor. Gracias. Algo que no podían nuestros antepasados antes Gracias. de la venida de nuestro Señor, antes de su sacrificio, antes de su entrega. No se podía hacer eso, mis hermanos. Hoy estamos en una libertad total de poder estar en la Amén. presencia de Dios en cualquier momento. No necesita estar usted pidiéndole al hermano, si en ese momento usted no se encuentra cerca de un hermano, ayúdame a orar. No, usted tiene la libertad de entrar, Gracias, de entrar a la gracias. presencia de Dios. Gracias. Usted puede entrar al lugar santísimo y usted personalmente pedirle. Claro que es mucho mejor cuando nos unimos en oración, porque dice que hilo de tres es imposible romperlo. Pero si usted no tiene ese momento, la comunicación, usted tiene toda la libertad Gracias. de entrar en la presencia del Gracias. Señor y pedirle. Usted tiene toda la libertad porque ese velo se rasgó, hermanos. Gracias, La puerta Señor. está abierta para que usted entre. Amén. Amén. Amén, aleluya. Ese lugar está abierto, el lugar santísimo está abierto para todo aquel que se quiera arrepentir también. Y aún más, para todo creyente que quiera gozar de todas las promesas y bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Este lugar santísimo está abierto. Ya no hay que entrar con temor delante del Rey para nuestra salvación y poder interceder por nuestra familia. ¿Recuerdan la reina Esther? Entró a la presencia del Rey, ¿qué? Temiendo perder su vida, ¿verdad? Sí. Porque entró sin ser llamada. Ser llamado. Pero hoy, ¿cuál es el temor? ¿Quién nos separa de nuestro Creador? Nadie. mis Nada. hermanos. Solamente nuestros pecados. Pero podemos entrar al lugar santísimo y pedirle. Porque esta reina es una, ustedes pueden comparar, es lo que el mensaje es ese, que no podían entrar a ver, a entrar al lugar santísimo. Ella no podía entrar al lugar donde estaba el rey porque podía perder la vida. Porque si el rey no los llamaba, no podían entrar. Entonces es igual con el sacerdote, el sumo sacerdote, el Señor los escogía, ellos eran los únicos que podían entrar. Amén. Amén. Pero hoy, mis hermanos, tenemos este privilegio tan grande, un privilegio que a veces desechamos, que a veces apartamos, andamos pidiéndole al hermano, a la hermana, ore por mi hermana, ore por mi hermano, al pastor, cuando usted tiene el privilegio más grande de que usted Amén, puede entrar aleluya. en persona delante del Aleluya, Señor Cristo y vive. pedirle lo que usted necesite en Gracias, ese Jesús. momento, mi hermano. Así es que hoy no importa dónde resida, dónde esté, somos libres. No importa el país, no importa, como les dije hace rato, que usted esté en el hospital, que no se pueda mover. No importa, usted no tiene que caminar en ese lugar donde quiera que esté. Puede entrar al lugar santísimo. No es necesario que usted camine hacia un lugar específico. El lugar santísimo está abierto, hermanos, en cualquier lugar donde usted esté. Amén. Amén. Así fue por eso que nuestro Señor derramó toda esa sangre, Gracias, hizo Jesús. todo ese sacrificio, Gracias, Jesús. entregó su vida para que este lugar santísimo esté abierto para todo aquel que esté en necesidad Amén. y buscando a nuestro Dios Padre. Gracias. Mis hermanos, no despreciemos este gran privilegio que no costó 30 monedas de plata. No costó 30 monedas de plata.
sino que costó toda la sangre de nuestro Señor Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Si la misma tierra se estremeció cuando esto sucedió, ¿por qué nosotros no nos estremecemos cuando hemos recibido tan grande y buen beneficio? No, mi hermano, no lo merecemos, no lo merecemos. Deberíamos de ser fulminados por pecadores, necios y altivos cuando entramos a ese lugar santísimo, delante de la presencia de nuestro Dios. Pero como nuestro Dios es misericordioso y es bueno, Él nos perdona, hermanos. Y nos deja entrar a ese lugar santísimo, porque el que llega a ese lugar santísimo llega con qué? A arrepentirse y viene a servir al Dios vivo. En lugar de despreciar ese lugar, debemos de buscar ese lugar santísimo. Amén. Las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, recuerden la escritura. La escritura en Lucas 11, 9 y 10. Yo creo que muchos la saben. Yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Amén. Amén. Miramos en el lugar correcto, mis hermanos. Tenemos la puerta abierta, el velo se rasgó. Vamos a pedir en el lugar correcto, que es en el lugar santísimo, cuando esté en necesidad. Él responderá, porque todo aquel que pide en ese lugar recibirá la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y el poder. Todo el que busca en ese lugar encuentra las promesas y bendiciones que Dios tiene para él. Y a todo aquel que llama y clama en ese lugar, se le abrirán las ventanas del cielo y derramará sobre vosotros Gloria, bendiciones gloria, aleluya. hasta que sobreabunden, hermanos. Cristo Amén. vive, aleluya, amén. ¿Por qué estamos perdiendo nuestro tiempo? ¿Por qué no entramos al lugar santísimo todos los días? Amén. Tenemos ese gran Cristo privilegio, vive, podemos Cristo entrar vive. todos los días al lugar Gracias, santísimo y llamar a esa puerta y pedirle. Podemos, todo lo que nosotros, dice su palabra, que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús se hará. Pero a lo mejor no estamos entrando al lugar santísimo. A lo mejor estamos haciendo nuestras oraciones al aire. A lo mejor no estás delante de la presencia del Señor porque no te ha contestado. Tenemos que tomar ese privilegio, hermano. El más grande privilegio que, como les digo, nadie se los puede quitar. Amén. Nadie se los puede quitar. Nadie puede venir a prohibirle, porque no importa dónde esté, aunque se venga aquí en este país una guerra, aunque se venga lo que se venga, aunque nos quieran callar con esas nuevas cosas que están sacando en este momento, se me fue la palabra, con estas nuevas culturas de que nos cancelan, culturas de despertar, culturas que tenemos que hacer esto o aquello, porque si no nos encarcelan. Nos pueden hacer todo lo que quieran, pero una cosa sí no pueden hacer: quitarnos el privilegio de entrar al lugar santísimo. Amén, aleluya. Nos pueden quitar los medios sociales, nos pueden cerrar los que usan medios sociales, ¿verdad? Se los pueden cerrar, se los pueden cancelar, les pueden hacer lo que quieran, pero una cosa no se las pueden quitar: entrar al lugar santísimo donde quiera que usted se encuentre. Cristo vive, Amén. aleluya. Gracias, Amén. Jesús. Gloria a Dios, mis hermanos. Aleluya, aleluya. Hoy, mis hermanos y hermanas, les deseo que cuando entren en ese lugar santísimo sean cuidadosos con lo que piden y que se gocen de este privilegio. No una vez al año, ni una vez a la semana, sino que ya que tenemos esta ventaja que no tuvieron nuestros antepasados cuando vivían en la ley, bajo la ley, que nos gocemos cada día, mis hermanos, Amén. en la presencia de nuestro Dios vivo en ese lugar santísimo. Amén. Presentándonos no solo con peticiones y ruegos, sino también con acción de gracias, cánticos nuevos, bendiciendo su nombre, santificando ese nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesús, el Dios vivo, el Dios eterno, el príncipe de paz, mis hermanos. Por hoy solo me queda decirles que cuando entren en este lugar santísimo, como dice el Salmo 20, del 1 al 5, si quieren buscarlo antes de que se los dé.
Yo solamente les deseo esto cuando estén en la presencia del Señor, en ese lugar santísimo. Dice, Jehová te oiga en el día de conflicto, en el nombre de Dios de Jacob defienda. Te envíe ayuda desde el santuario, desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones, mi hermano. Cuando estés en el lugar santísimo, recuerda, entrar al lugar santísimo nadie te lo puede impedir ni prohibir. Está abierto para nuestra salvación. Es un privilegio que no ganamos de ninguna manera ni compramos, sino que por el amor de Dios y su misericordia nos ha abierto para que lleguemos a Él sin trabas ni inconvenientes, aprovechando todas las bendiciones que Él te puede dar cuando estés en su presencia. Gloria a Dios, mis hermanos. Amén. 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 Pueden llegar a este lugar, hermanos. Acérquense al altar. Acérquense al lugar santísimo. Ahí, si no quieren moverse, ustedes entren al lugar santísimo. Hablen con el Señor. Pongan todas sus peticiones delante de Él. Agradezcanle al Dios por todo, pónganse de pie, mis hermanos. Agradezcanle al Señor todas estas bendiciones, este gran privilegio que tenemos, que a veces pasamos desapercibido, que no ponemos atención. Es algo grandioso, hermanos, no es cualquier cosa. El poder estar en su presencia, lo que no pudieron hacer muchos de nuestros antepasados, no podían estar en la presencia de Dios. Solamente había un profeta, solamente había un hombre de Dios en todo el pueblo de Dios. Ahora todos tenemos ese privilegio, todos podemos entrar a su presencia, hermanos, todos podemos recibir de las bendiciones, todos podemos recibir profecía, todos podemos recibir dones, todos podemos recibir las grandes bendiciones que el Señor tiene. Si solamente usted se acerca y se pone en la presencia de mi Señor Dios Padre Todopoderoso, en el lugar santísimo. Arrímense, mis hermanos, para este lugar. Cristo, Rey Padre Aquí, Señor, pueden ustedes sentir